Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentina Lau Vallejo, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y el día de hoy les voy a estar hablando acerca de Tequila, Jalisco, para la clase de Patrimonio Natural. Tequila es un destino sumamente importante, no solo en Jalisco, sino en todo México, y cuenta con patrimonio tanto cultural como natural. En este proyecto vamos a estar analizando el patrimonio natural y cultural de Tequila, Jalisco, y la competitividad turística que tiene pues este lugar. Vamos a empezar primero con la relevancia de Tequila. ¿Cuál es la relevancia? Bueno, para empezar tenemos el paisaje agavero de Tequila, que este abarca más de 34.600 hectáreas. Es prácticamente todo el pueblo. En estas 34.600 hectáreas se incluyen plantaciones de agave, Tequilana Weber azul. Este es el tipo de agave que se produce en la mayor parte de Tequila, que se utiliza precisamente para realizar la bebida. Antiguas haciendas que desde siglos anteriores, desde el virreinato, fungen como lugares para el cultivo y la ganadería. Conforme el paso del tiempo se fueron haciendo exclusivas de plantaciones de agave. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de la historia. También incluye las destilerías históricas, entre ellas pues la destilería de tequila más antigua del mundo, vías férreas, espacio de cultivo tradicional y la zona volcánica, ya que Tequila está rodeado de muchos cerros, muchas montañas, y uno de ellos es el volcán de Tequila. En cuestión de patrimonio natural, bueno, como ya comentaba, está rodeado de mucho cerro, mucha montaña y aparte el volcán de Tequila. Esto hace que sus suelos de origen volcánico den paso a que el agave azul se pueda dar en este tipo de lugar, ya que pues los mismos minerales que hay en la tierra de Tequila ayudan a la hidratación y pues que este agave absorba todos los nutrientes necesarios para crecer. Precisamente por eso, este tipo de agave únicamente lo podemos encontrar en la zona de Tequila, precisamente por el suelo que tiene. Y pues, por ejemplo, el componente biológico, ¿no? El ciclo de vida del agave azul, pues el agave azul tarda de 6 a 8 años para poder alcanzar su etapa de madurez, y su etapa de madurez es cuando ya se puede cosechar para iniciar con el proceso de destilación. Es un proceso bastante largo, se necesita mucha paciencia precisamente por tantos años que se requiere para poder cosechar un solo agave. Otro punto importante que tenemos pues es el sistema cultural productivo, por ejemplo, las prácticas campesinas, como pues todo lo que se realiza en torno al cultivo del agave, manual de cómo se manipulan los hijuelos, que son pues las pequeñas plantas que salen del agave, que de esos hijuelos, como su nombre lo dice, pues prácticamente son los hijos de la planta. Los extraen y los trasplantan. ¿Para qué? Para que éste pueda iniciar su proceso de madurez aparte de la planta madre. Entonces, una vez extraen los hijuelos, se tardan de 6 a 8 años para que esta planta pueda ser cosechada. El trabajo del gimador, que de hecho ya es considerado como patrimonio inmaterial por la UNESCO. Y bueno, además de que este agave es una especie que provee alimento para murciélagos polinizadores, también aves y pequeños mamíferos, pero el principal es pues estos murciélagos, que de hecho se encuentran en peligro debido a, bueno, los pesticidas que se utilizan, los agroquímicos que también se utilizan para acelerar el proceso de maduración del agave y para ir en contra de las plagas. Bueno, esto va a afectar a toda la fauna que se alimente de ellos. Entonces, si se empieza a contaminar el alimento de estos animales, bueno, van a empezar a morir, por ende no va a tener quien polinice los agaves, y bueno, eso va a dar todo un problema más
adelante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ya no va a haber agave y a esta problemática se le suma los turistas, los locales, los cuales tienen miedo de estos pobres animalitos y pues también terminan con ellos. En 2006, relativamente hace poco, el paisaje agavero y pues todas las antiguas instalaciones industriales del tequila, fábricas, destilerías, etcétera, fueron inscritos como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Es por esto que este lugar es tan importante, ya que tenemos patrimonio mundial, patrimonio cultural, patrimonio inmaterial. Entonces, a pesar de que Tequila es un pueblo muy pequeño, bueno, en cuestión de patrimonio nos puede dar mucho. En el siguiente video que vamos a ver a continuación, nos explica una chica, una trabajadora de una de estas destilerías, cómo se lleva a cabo el proceso de la jima de la planta de agave. La única herramienta que él está utilizando para esta actividad es conocida como la coa, C-O-A. Pero también aquí en Jalisco coloquialmente se le dice lengua de suegra porque es muy filosa y muy peligrosa. Pues él comienza a abrirse paso entre las pencas para poder llegar hacia el corazón de la planta y cortar su raíz. Estos agaves son solamente de exhibición, muchachos, han sido traídos desde otros agaves porque pues obviamente no nos podemos abastecer solo con este predio para todas nuestras jimas. Por lo tanto, estos ya no tienen raíz si se dan cuenta, pero la jima consiste en cortar la raíz, que es lo único que une al agave con la tierra, ¿de acuerdo? La piña, es decir, el corazón del agave no está debajo de la tierra, como pueden ver, este está solamente por la superficie y lo que mi compañero va a hacer es posicionarlo para poderle cortar toda la penca. Las pencas contienen ceras amargas que pueden amargar el tequila. Es por eso que la única parte del agave que nosotros vamos a utilizar para la producción es el corazón, también conocido como piña. Parece una piña gigante, ¿verdad? Por eso se le llama así. Una piña puede llegar a pesar entre los 20 o a veces 100 o más de 100 kilos y se requieren 5 kilos de agave en nuestro tipo de proceso para producir un solo litro de tequila. ¿Va? Esta es considerada una actividad ancestral ya que va pasando de generación en generación. No hay como tal una escuela que nos enseñe a ser jimadores. De hecho, mi compañero Guillermo es la tercera generación en su familia. Sí se parece, ¿verdad? Sí se ve la experiencia. Sí. Hay personas, chicos, que piensan que el agave es como un coco que contiene mucha agua si nosotros lo partimos en 2 o 4 partes. Pero el agave claramente no es así. Es 80% de fibra y 20% de almidones. ¿Va? ¿Qué es eso rojo que se ve? Eso es la única herramienta que él está utilizando para... Bueno, ya vimos la parte cultural y del trabajo de los gimadores. Bien mencionaba la chica, es un trabajo que se va pasando de generación en generación, no es como que haya una escuela de gimadores. Pasando a la historia del lugar, bueno, en Tequila, remontándonos a tiempos indígenas, bueno, había pueblos como los tecuexes, los cocas y los teuchitecos. Estos utilizaban el agave que se daba en este lugar, precisamente por todas las condiciones que ya mencionamos, con fines para rituales, medicinales o incluso alimenticios, ya que mucha de la fibra o de la piña se puede comer. Pasamos al siglo XVI y siglo XVIII, donde la producción del vino mezcal se consolidó. Obviamente hay mucha diferencia entre estos siglos y durante todos estos años, bueno, fue cambiando. Al inicio, pues era una bebida considerada únicamente para los trabajadores de las haciendas. Conforme pasó el tiempo, ya se fue perfeccionando la destilería, se fue refinando, se fue popularizando y el tequila empezó a ser una bebida, ahora sí prácticamente para todos, no únicamente para los trabajadores agrícolas. Hubo una excepción por un periodo de tiempo donde se implementó una ley seca, donde pues evidentemente ya ni siquiera se podía producir el tequila, pero posterior a esta ley seca, fue un boom, fue un auge donde tequila se consolidó como productor tequilero. Ya para los siglos XIX y XX, gracias a varias marcas emblemáticas como José Cuervo, como Casa Sauza, bueno, el pueblo ganó la fama y se consolidó ya industrialmente.
Aquí podemos ver varias imágenes de lo que hoy es Tequila. En la imagen de hasta la derecha podemos ver la entrada a Casa Cuervo. En la imagen del medio se ve, pues ahora sí, como ya está muy industrializado el proceso del tequila. En cuestión al valor natural y biocultural, bueno, como ya les mencionaba anteriormente, intervienen la tierra volcánica, la biodiversidad, los ciclos del agave, los saberes locales como lo son los gimadores. El agave azul pues es una especie sumamente clave para la supervivencia del murciélago maguillero, que es el murciélago que les mencionaba anteriormente, que poliniza a la planta. Ya vimos el patrimonio natural y biológico, vamos al patrimonio cultural de Tequila. Por ser un pueblo tan antiguo, bueno, podemos tener haciendas y destilerías históricas que vamos a ver en las siguientes imágenes. Arquitectura virreinal, como pues lo es esta parroquia. El oficio del gimador, que como les mencionaba, pues ya fue inscrito al patrimonio inmaterial, reconocido internacionalmente por su técnica, simbolismo y precisión. Aquí tenemos las entradas de dos de las destilerías y fábricas más antiguas de tequila. Tenemos la de Casa José Cuervo y tenemos la de eh, la Casa. Aquí ya tenemos las entradas de unas de las destilerías y fábricas más antiguas de todo el mundo. De un lado tenemos la entrada de José Cuervo y de otro lado La Rojeña. La Rojeña, esta sí es la destilería activa con más antigüedad, ya que esta se fundó por el año de 1795. La Rojeña perteneció a una hija de José Cuervo y bueno, al fallecer su esposo se le pone el nombre de La Rojeña, ya que el apellido de el esposo de esta hija era Rojas. Por eso se le dice Rojeña. Tenemos también la parte de la música como parte cultural, lo más popular y lo más representativo de este lugar pues es el mariachi, así como en todo Jalisco. Ya vimos la parte bonita, la parte buena de Tequila Jalisco, todo su patrimonio, toda su historia, pero desafortunadamente Tequila sufre de varios riesgos y limitantes. Por ejemplo, el monocultivo y pérdida de biodiversidad. Se ha estado plantando únicamente lo que viene siendo el agave, entonces estas plantas o esta diversidad que antes existía se está viendo reducida precisamente por pues las fábricas que quieren producir más tequila y para producir más tequila necesitan más agave. Entonces se elimina varias de las plantas nativas que ya estaban en el lugar. ¿Para qué? Para poner aún más agave. Y sí, el agave también es nativo del lugar, pero el monocultivo hace que se pierda la biodiversidad. La erosión y el manejo de suelos. Precisamente por esta necesidad de hacerlo rápido, de hacerlo de manera masiva, bueno, se termina perjudicando el suelo y a veces con una sola cosecha, al no dejar descansar el suelo o al tenerlo tan contaminado por distintos químicos que se meten a la tierra, bueno, ese suelo incluso puede llegar a quedar fértil o a ya no dar la misma calidad en el cultivo. También es importante mencionar la pérdida de identidad, ya que mucho de este pueblo, si no es que ya la gran mayoría o todo, es destinado únicamente pues al turismo tequilero, cuando pues Tequila tiene muchísima historia, muchísimo lugar, que pues como mencionaba, viene desde muchos siglos atrás, entonces no únicamente es ir y visitar destilerías. Y aparte de esto, que bueno, los ingresos que se dejan por parte del turismo ya muchas veces ni siquiera van hacia los locales, ya no es una economía circular, ya son ingresos que se van para personas que ni siquiera son del lugar. Tenemos un análisis de competitividad turística, lo que vendría siendo el FODA acerca del turismo de Tequila.
Tenemos las fortalezas de Tequila, pues uno, el patrimonio de la UNESCO, su identidad cultural que tiene que ver pues el tequila, el mariachi, el charro, los jimadores, los paisajes distintivos, ya que no podemos encontrar en ningún otro lugar un paisaje agavero de tal magnitud como lo tenemos en Tequila, la infraestructura y la historia de estas destilerías y los museos. Las debilidades, como ya vimos, pues es la presión ambiental por prácticas agrícolas, la estacionalidad turística, que pues prácticamente todo el pueblo ya únicamente vive del ingreso del tequila y del turismo. Es muy complicado ver que alguien más tenga alguna otra actividad económica. Y bueno, en oportunidades que he identificado y que en base a estas oportunidades voy a dar unas propuestas turísticas, pues es el desarrollo de productos turísticos sostenibles. No precisamente tenemos que explotar de manera masiva el suelo ni los recursos que se tienen en el lugar. Las amenazas, pues es uno, el cambio climático, dos, la pérdida del paisaje por expansión industrial o prácticas no reguladas y pues el turismo masivo que puede dañar este tipo de lugares. En base a este análisis FODA, tengo dos propuestas turísticas que creo yo podrían rescatar un poquito de lo que es Tequila y de su identidad. Uno, pues sería una ruta sensorial regenerativa en agave. ¿A qué quiero decir o a qué quiero llegar con esto? Bueno, uno puede llegar a ser una experiencia inmersiva en los campos de agave, donde los visitantes participen activamente en los procesos de restauración ecológica. Todo el daño que ya se ha hecho, los visitantes pueden ayudar a revertirlo. Obviamente esto va acompañado de un aprendizaje sensorial y de una producción responsable del tequila, donde no se explotan los suelos y los químicos que se utilizan son con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, nunca en exceso, que pueda llegar a dañar permanentemente el suelo. La conservación de especies polinizadoras, como ya lo vimos, el murciélago, crear muchísima conciencia acerca de esta especie y del daño que puede causar si es que terminamos con ellos. Y la valorización de los saberes locales, como lo veíamos, por ejemplo, los gimadores, que es una tradición que se pasa de familia en familia, hay que valorizarlo. Y otra propuesta sería un taller comunitario y experiencia culinaria circular. ¿A qué refiero en circular? Bueno, que todo sea del lugar. Puede ser un producto turístico enfocado en la gastronomía regional, la inclusión social, donde habitantes del mismo pueblo e incluso habitantes de raíces indígenas enseñen lo que es sus tradiciones, su cultura por medio de la comida y con ingredientes locales o cultivados en el lugar. ¿Para qué? Pues para ofrecer un circuito de cocina tradicional, para reciclar subproductos del agave, como lo viene siendo la fibra, la piña, el maguey, etcétera, etcétera. Y artesanías elaboradas de forma ética. Muchas veces hemos visto que muchas de las artesanías ni siquiera son originarias del lugar o que a final de cuentas termina habiendo una etiqueta que dice hecho en China. Ya para terminar, como conclusión, Tequila tiene muchísimo que ofrecer, pero hay que hacerlo siempre con cuidado, hay que visitarlo, hay que aprovechar lo que nos da, pero de manera siempre responsable y consciente.